Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día en este video les quiero comentar mi metodología de estudio en la carrera de medicina, la carrera que estoy estudiando, porque muchas personas me han preguntado cómo es que me organizo, cómo es que estudio, si es que estudio de libros, si es que estudio de las clases, y eso, en este video quiero responder ese tipo de preguntas. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Lo primero que hago, independiente de si son clases online o si son clases presenciales, es evaluar si la clase y la clase que da ese tipo de doctor o ese tipo de profesor o profesora me sirve. Generalmente no me sirven porque soy una persona autodidacta que prefiere como aprender sola o leyendo libros en vez de ir a clase y que alguien me lo explique. Y generalmente me enredo cuando voy a escuchar a alguien hablar sobre un tema porque es algo humano equivocarse y muchos de los doctores a veces se equivocan al decir cierto tipo de cosas y luego leo en el libro y dicen otro tipo de cosas, entonces yo me enredo y como que implosiono, entonces prefiero estudiar de bibliografía o estudiar de transcripciones que se han hecho de las clases con correcciones de los libros, etc. Así que sí, pero lo primero que hago es evaluar si me sirve. Hay unas pocas clases que me han servido ir a las clases, por ejemplo farmacología, que era mucho más enredado leerlo de un libro que escuchar al profesor, porque ese profesor era un sol, explicaba todo muy lento, yo entendía todo, era mucha materia así que aprenderse, pero siento que ese profesor lo enseñaba tan bien y lo explicaba tan bien que en verdad no era tan difícil el ramo. Así que eso, creo que lo conté en un video anteriormente. Lo primero que hago es evaluar las primeras 3 clases. La primera clase voy porque siempre dan información sobre el ramo, como si hay asistencia, si tienen laboratorio, si necesita cierto tipo de nota para los exámenes, pruebas, ese tipo de cosas. Y las otras 2 clases son para evaluar si realmente la clase de ese profesor me está sirviendo o no para aprender. Así que eso. Ok, lo siguiente que hago, que es independiente si son clases online o si son clases presenciales, es hacer transcripciones. Eso lo hago de 2 maneras. Estoy en un grupo con personas de mi carrera en donde hacemos transcripciones de algunas clases, de algunos ramos, y hay otras en donde no hay grupo, entonces las hago yo sola porque prefiero tener la materia escrita y prefiero leerlo. Cuando las hago sola es que escucho la clase y voy después tipeando y después voy corrigiendo si es que hay algunos errores a través de bibliografía. Y un tip que les puedo dar si es que ustedes quieren empezar a hacer transcripciones de sus clases, si es que por ejemplo están grabadas, es que existe en Drive, en el Word de Drive, existe la opción de dictado. Y ahí tú aprietas y dejas la clase andando. Y generalmente, si es que el audio está bueno, va a tipear todo lo que dice el profesor. Claramente va a ser como un solo párrafo, entonces después lo tienes que ordenar, pero sirve mucho por si tienes dolor de muñeca o dolor de los dedos por mucho tipear o ese tipo de cosas. Así que ese es un buen tip. Y cómo hacemos las transcripciones en grupo es que una persona, casi siempre como la persona que organizó el grupo, se encarga de tomar la clase de esa semana, reunir todos los minutos que hay, dividirlos en partes iguales en las personas que van a transcribir y dejar 1 o 2 personas que van a editar la transcripción. O sea, las personas de transcripción solamente tipean y colocan las fotos y las otras personas juntan todo y editan y ven si es que hay errores y ese tipo de cosas. Esa es la forma en la que hacemos las transcripciones en grupo. Ahora, pasando a otra parte de lo que es como mi metodología de estudio, es que divido mi estudio dependiendo de si tengo mucho tiempo, o sea, más de una semana para estudiar, o si tengo poco tiempo, que son como unos días. Cuando tengo tiempo, lo que hago es, a medida que van avanzando las clases, hacemos transcripciones. Termino de hacer las últimas transcripciones si es que las hago yo sola o si es que las hacemos en grupo. Luego todas las transcripciones las leo y luego les doy una segunda leída. O sea, lo que hago primero es transcribir, que con eso aprendo. Yo aprendo al escribir las cosas también. Luego las leo y luego les doy una segunda repasada con lo que destaqué para que me quede mejor la información. Eso era en clases presenciales, y en clases online lo que hago es lo mismo, o sea, leer las transcripciones pero con el video de fondo para así tener mejor como el tipo de entonación
que estaba diciendo el doctor o la doctora en ese momento para cierto tipo de cosas. Además que siempre hay cosas que a uno se le pasan en las transcripciones, como el ojo, este es importante. Ese tipo de cosas también las escucho en el video, entonces leo y escucho el audio en clases online. Y cuando tengo como extra tiempo, lo que hago es como un resumen, apunte, mapa conceptual, es como un revuelto que realmente yo solo entiendo, que es como este tipo de cosas. Muy pequeño, esto es toda una clase. Anoto solamente las cosas que sé que se me van a olvidar, las cosas que ya sé, no las anoto. Y eso. Cuando no tenía tiempo, o sea, la prueba solo estaba unos días, no había estudiado nada, lo único que hacía era leer en las clases presenciales, leer las transcripciones que habían, si es que estaban las transcripciones. A veces cuando estábamos en grupo teníamos que hacerla muy muy rápido y estaba como a 2 días antes leyendo las transcripciones. Y en clases online lo que hago es, cuando no tengo tiempo, ver los videos en por 2 mientras leo la transcripción, así muy rápido flash. Y eso me ha servido también, eso es bajo presión. Pero normalmente trato de que eso no me suceda, pero a veces por cosas de la vida llegan a suceder porque me suceden cosas familiares o tengo que hacer trabajos. Pausa para tomar juguito. Ahora, basado en si no había audio de la clase o si no había video de la clase, lo que hacía era solo leer la bibliografía. Solo leía los libros y me guiaba en leer lo que tenía que leer realmente a partir de los PPT de la clase, que eso sí o sí los mandaban si es que eran clases presenciales o cuando son clases online. Los PPT sirven mucho como guía para saber en qué le están poniendo énfasis los doctores y qué quieren realmente que tú aprendas. Así que eso. Y además de eso, por ejemplo en histología, lo que hacía era leer la bibliografía del Ross, y el PPT era literal lo mismo que el Ross. Estaba igualmente estructurado, entonces lo que hacía era solo estudiar del Ross y me iba muy bien. Así que eso, en histología lo que hacía era extraer los párrafos y hacía mi propio apunte, o sea, mi propio resumen del capítulo del Ross que tenía que leer para el control de la semana siguiente o para la prueba. Normalmente en histología yo tenía que ir a laboratorios todas las semanas y tenía control cada semana, entonces tenía que leer un capítulo del Ross cada semana. Y lo que hacía era que me ponía sábado y domingo a leer el capítulo del Ross, tomaba los párrafos, los colocaba en un Word en mi iPad, luego los sintetizaba, veía el PPT, veía realmente qué le ponían énfasis, sintetizaba a partir de eso y así hacía como un apunte. Entonces de eso estudiaba para el control y luego todos esos controles acumulados como, no sé, durante un mes eran una prueba. Y así estudiaba. Esos resúmenes de histología que hice hace ya 2 años se los voy a estar dejando acá abajo en la cajita de descripción con un enlace para que puedan descargarlo si es que les sirve. Revisen si es que es la bibliografía de su histología o no sé cómo se le llama, morfología, creo que en otras universidades les sirve, y si les sirve pueden chequearlos para ver si les funciona. Yo no los voy a utilizar y creo que es buena idea que ustedes puedan aprovechar esos tipos de apuntes para que puedan entender mejor. Y eso, me hace muy feliz compartirles esto porque son mis bebés. En eso estuve 1 año. Esa es mi metodología de estudio a grandes rasgos. Tomen en cuenta que esto es una cosa muy personal. Hay mucha gente a la que le sirve ir a las clases. A mí personalmente no me sirve ir a las clases y eso está bien. Cada uno aprende de la mejor manera que puede, y lo que les recomiendo a las personas que realmente no saben cómo estudiar mejor o cómo aprender las cosas mejor es que experimenten con distintas metodologías de estudio y encuentren lo que es mejor para ustedes. A mí me tomó casi 1 año encontrar la mejor metodología de estudio para mí, y de hecho en muchos ramos sigo aprendiendo porque hay ramos que necesitan otro tipo de cosas porque están enfocadas a otro tipo de cosas. Por ejemplo, semiología está más enfocada en lo que es el paciente, y en semiología no solo me guiaba por la bibliografía. Al principio leí la bibliografía, pero después ya entrando como a las rotaciones online, como más que nada la presentación del paciente, noté que no sabía nada, no había retenido nada, y cada vez que iba a este tipo como de
como de rotaciones, como de ayudantías, porque teníamos ayudantías que era como presentación de un paciente online, entendía mucho mejor, aprendía mucho más. De hecho, todo lo que aprendí fue a través de esas ayudantías, porque semiología uno la aprende, al menos yo y la mayoría de mis compañeros lo aprende mejor cuando se le presenta a un paciente. Entonces no es solamente aprenderte una lista de cosas, y eso tienes que ir aprendiéndolo a través de los distintos ramos. Hay ramos en los que de verdad sí tienes que aprenderte una lista de cosas, como farmacología, que es una lista de fármacos o de antibióticos que le sirven al paciente bajo ciertas circunstancias. Así que eso, espero que les haya gustado este video, que les ayude en su curiosidad de saber cómo era mi metodología de estudio, si es que les ayuda a encontrar una nueva forma de estudiar que a lo mejor no sabían y quieren experimentar. Espero que estén muy bien y que sus familias estén bien, y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.